Hoy es San Froilán, patrón de León, y la fecha coincide con el anuncio del confinamiento de la ciudad. Medidas que también se van a aplicar en Palencia. Un doble encierro perimetral para frenar al COVID. Pues me parece bien, si no es sensatez, de alguna forma habrá que ponerla, ¿no? Se debería de respetar más las normas que hay que seguir, que no las respetamos. Y sobre todo la gente joven, de las verbenas que hacen, de los botellones y eso, pues yo creo que eso era lo que tenían que mirar más. Buenas noches. Los vecinos resignados aceptan mayores restricciones. Nos vamos en directo a las dos capitales. Primero León. Mónica Murciego, los datos no engañan. Esta situación se veía venir. Así es, el ascenso descontrolado de los positivos por coronavirus durante los últimos 7 días, más de 1.200, hacía prever esta situación de confinamiento que, como dices, los leoneses han acogido con resignación, y el alcalde de la ciudad con ciertas dudas de cómo poder controlar las entradas y salidas de una población de 124.000 vecinos, y por eso apela a la responsabilidad individual de cada uno. León tiene más de 100.000 habitantes y Palencia menos. Eso significa que la decisión en este último caso corresponde al 100% a los criterios de la Junta. Alba Míguez, tampoco ha sorprendido mucho a los vecinos esta decisión. La verdad es que no ha sorprendido, era algo que también aquí se veía venir, ya que las restricciones, lejos de controlar el número de contagios, lo que han hecho ha sido dispararse en los últimos días. Por eso la Junta de Castilla y León, y pese a que Palencia no alcanza esos 100.000 habitantes, ha decidido actuar y cerrará las puertas de la ciudad a partir del miércoles. Son los controles de la Policía Nacional en el centro de Madrid. La capital de España ha vivido su primer día laborable de confinamiento perimetral. Y si tenemos que rotular con una palabra lo que ha sucedido hoy en Madrid, sería normalidad. Idéntico volumen de tráfico, de pasajeros en Barajas y de viajeros en el metro. La noticia está en que la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas presentadas por un particular contra el cierre de Madrid. Daniel de la Fuente. Sí, en el auto del tribunal explica que no se dan razones de especial urgencia para llevar a cabo una suspensión urgente. El abogado Curro Nicolau también había pedido esa suspensión porque decía se atentaba contra los derechos fundamentales con esas restricciones, pero en el auto se detalla que esas restricciones no iban dirigidas a los ciudadanos, sino a las comunidades autónomas. Comienza la campaña de vacunación contra la gripe. Hoy el turno ha sido para el grupo de mayor riesgo, los ancianos de las residencias. Por primera vez, la vacuna no se puede comprar a título particular, lo que ha provocado el descontento de los farmacéuticos. Es imprescindible que aquellos pacientes que no puedan acceder al sistema puedan tener su vacuna en su oficina de farmacia. En ese sentido, animo a la Administración a trabajar en protocolos como hemos trabajado recientemente. El Gobierno se compromete a darle a Castilla y León los mismos fondos que el año pasado, pero la Junta no se fía. Tras 5 horas de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Junta ha obtenido la respuesta que quería, aunque recela del Ejecutivo. Sospecha que los criterios de reparto perjudicarán a la comunidad. Y en cuanto al tiempo, después de un fin de semana invernal, la borrasca Alex se aleja y la situación irá estabilizándose. Además, subirán mucho las temperaturas y mañana por la tarde ya superaremos los 20 grados en toda la comunidad. Pero no pierdan de vista la chaqueta porque parece que volveremos a terminar la semana con frío. Se ha hecho un seguimiento especial y detallado, y el crecimiento de contagios del fin de semana ha desembocado en lo inevitable. León y Palencia estarán confinadas a partir de las 0 horas del miércoles. Nos vamos a León, donde hemos visto a unos vecinos comprensivos que han acatado la decisión. Mónica Murciego. Buenas tardes, pues sí, como bien dices, a partir del miércoles León será una ciudad cerrada con esas medidas de obligado cumplimiento que afectan especialmente a los desplazamientos y a las limitaciones de aforo en los establecimientos públicos. Se van a suceder los controles para comprobar que las entradas y salidas de la capital se hacen por causa justificada y también que se cumplen las medidas de distancia o las limitaciones del horario de cierre en, por ejemplo, la hostelería. Los leoneses parece que sí que han entendido la medida, que no busca otra cosa más que atajar el escenario epidemiológico que ha alcanzado la capital leonesa, con esos 510 contagios por 100.000 habitantes, y al mismo tiempo también reducir la presión que se vive ya en la UCI del Hospital Leonés.
Los llamamientos a la responsabilidad social en los últimos días no han conseguido frenar la línea ascendente de contagios en la ciudad de León, que ahora ve cómo entran en vigor las medidas de confinamiento. Pues me parece bien, si no hay sensatez, de alguna forma habrá que ponerla, ¿no? Se debería de respetar más las normas que hay que seguir, que no las respetamos. Y sobre todo la gente joven, de las verbenas que hacen, de los botellones y eso, pues yo creo que eso era lo que tenían que mirar más. La capital se cierra salvo para los desplazamientos de trabajo, sanitarios o educativos adecuadamente justificados. Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil para intentar tener el mayor control posible de los accesos para entradas y salidas de la ciudad, teniendo en cuenta que es algo muy complejo porque son multitud de vías las que permiten acceder y entrar a la ciudad, y también porque resultaría muy complejo ese control de las personas, ¿no? Por lo tanto, yo sigo insistiendo y apelando a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. No es el bloqueo del mes de marzo, pero para el sector de la hostelería es la puntilla, con el aforo al 60%, el adelanto de cierre a las 11 de la noche o la prohibición de consumir en barra. Creo que la solución no es esa. Los niños van a seguir yendo al colegio, la gente seguirá acumulándose en los supermercados. No sé, es como si hubiera una mano negra que lo único que quiere es acabar con la hostelería. Una situación de confinamiento por el bien de la salud de los leoneses que durará como poco 14 días. Medidas que en la provincia de León se han ampliado también a la tercera localidad más grande de toda la provincia, San Andrés del Rabanedo. Los datos han empeorado también en Palencia capital, que tendrá que someterse a idénticas medidas restrictivas que León. Un confinamiento perimetral que durará 2 semanas. El alcalde ya puso sobre aviso a los vecinos la semana pasada. Alba Míguez, Palencia. Así es, Antonio, buenas tardes. La idea de un posible confinamiento ya sobrevolaba la ciudad desde la pasada semana, pero hoy se ha confirmado a la vista de que las restricciones no han conseguido ni de lejos frenar el número de contagios. Es más, se han disparado en los últimos días. Por eso la Junta de Castilla y León ha decidido actuar y cerrará la capital palentina a partir del miércoles. No se podrá ni entrar ni salir, salvo para lo imprescindible. El alcalde de la capital reconoce que ha sido una decisión difícil, una decisión que no gusta, pero necesaria, y apela a la responsabilidad individual de los palentinos. A partir del miércoles quedará prohibido entrar o salir de la ciudad, salvo para contadas excepciones, como ir a trabajar, al médico o realizar trámites inaplazables en la administración. Estas medidas no se toman por gusto, estas medidas no gustan a nadie, pero lógicamente la realidad se impone. Los números a día de hoy hace que sean necesarias. Pese a todo, el alcalde de la ciudad hace un llamamiento a la calma. A la tranquilidad, porque estas medidas van a permitir que se sigan realizando todas las actividades que son necesarias. Además de cerrar las entradas y salidas de la ciudad, habrá más restricciones, entre ellas que los bares y restaurantes tendrán que dejar de servir a las 10 de la noche. No pueden atender a la gente a partir de las 22 horas. A priori, el confinamiento de Palencia capital será de 14 días, aunque se podrá revisar cuando haya pasado una semana para ver si es posible o no levantar las restricciones. La principal novedad en estos municipios es que está prohibido entrar y salir de los términos sin causa justificada. En cuanto a la hostelería, se prohíbe consumir en barra. Se limita al 50% el aforo interior, al 60% el exterior, y los locales cierran a las 11 de la noche. Además, se limitan las reuniones sociales a 6 personas. La delegación del Gobierno ya prepara el despliegue de policía y Guardia Civil para controlar estas nuevas medidas. Primero fueron Valladolid y Salamanca, y ahora, como han visto, León y Palencia asumen medidas restrictivas porque, entre otros criterios, están por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí lo ven, 536 en el caso de Palencia y 510 en la capital de León. Todavía lejos, pero con una incidencia superior a los 300, están en este orden Ávila, Salamanca y Valladolid. Ya en mejores condiciones se encuentran Burgos, Zamora, Segovia y Soria. Esto en cuanto a las capitales, pero también preocupan los datos de las provincias. En León y en Palencia no solo preocupa el avance de la incidencia acumulada de coronavirus en sus capitales. La provincia de León registra este lunes una tasa de 497 contagios por cada 100.000 habitantes, rozando también esa cifra límite marcada en los 500 para las grandes ciudades. La provincia de Palencia acumula 442. Las 7 localidades que ya tenían medidas restrictivas en la comunidad tampoco están notando una sensible mejoría. En el caso de Íscar y Pedrajas, donde se volvieron a prolongar las restricciones, la Junta pedirá una vigilancia más exhaustiva.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos ayuden a hacer un seguimiento más exhaustivo de los aislamientos y de las cuarentenas. Evoluciona a la baja de los contagios en Toro, Zamora y en los municipios salmantinos de Sotoserrano, Béjar y Guijuelo, en este último asociado a 3 brotes localizados. En una industria cárnica y bueno, es el que ha dado lugar, son los que han dado lugar a este número importante de casos. Del resto de capitales, Valladolid y Salamanca, que ya sufrieron medidas para contener los contagios, son las que más se acercan a los límites marcados por el Ministerio. La incidencia en Salamanca está en los 346 casos por 100.000 habitantes y en Valladolid es de 336 de media. La situación es muy desigual en la provincia. La zona básica de salud Valladolid Este registra una incidencia acumulada de 504. Los datos, como cada lunes, vuelven a ser algo mejores. Castilla y León registra hoy 406 nuevos casos, con una cifra total cercana ya a los 60.000 positivos, 58.842. Han fallecido 6 personas más en hospitales en las últimas 24 horas y 5 en residencias desde el viernes. Esta mejoría es solo un espejismo de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Esta que van a ver es la evolución de los casos desde que comenzó el mes de septiembre y hasta hoy. Muchos altibajos, pero lo que más preocupa es que ya ha habido 3 días que hemos estado por encima de los 1.000 contagios diarios. Sin ir más lejos, hace 48 horas, el 3 de octubre, con el máximo registrado, 1.120 positivos. Mientras tanto, hoy ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe, aunque solo para los más vulnerables, los ancianos de las residencias. ¿Cuándo empieza la campaña? Las primeras vacunas llegan esta semana a las residencias para vacunar en primer lugar a los mayores de 75. A partir del martes 13 de octubre comienza la campaña para la población general. ¿Quién debe vacunarse? Forman parte de los grupos diana los mayores de 60 años, los enfermos crónicos o con patologías graves, las embarazadas y las mujeres que han sido madres recientemente. Deben vacunarse los profesionales sanitarios y, como novedad, todos los empleados de los centros educativos y de los servicios públicos esenciales, como policía, bomberos o protección civil. ¿Dónde hay que vacunarse? En el centro de salud, con cita previa que hay que pedir a través del teléfono o la aplicación SACIL Conecta. Se habilitarán espacios y horarios para evitar aglomeraciones. ¿Y los niños? Aunque los pediatras recomiendan que se vacune a todos, solo será necesario para quienes tengan enfermedades crónicas o pasen tiempo con sus abuelos. ¿Qué relación hay entre la gripe y la COVID-19? Los síntomas son similares, por eso hay que vacunarse para evitar confusión. Quienes han estado ingresados por coronavirus también deben hacerlo. ¿Hay vacunas para todos? Este año hay el doble de dosis, casi 1 millón de vacunas. Con ellas se podrá vacunar al 40% de la población de Castilla y León. La Consejería de Sanidad ya ha confirmado que las farmacias no venderán este año la vacuna contra la gripe. El Ministerio y las comunidades autónomas han realizado una compra centralizada de un total de 13 millones de dosis, lo que deja sin opción a las oficinas de farmacia. El Colegio de Farmacéuticos ha mostrado su malestar. No se puede comprar vacuna este año, no se puede ni prescribir a nivel individual ni comprar directamente en la farmacia como ocurría otros años. Es imprescindible que aquellos pacientes que no puedan acceder al sistema puedan tener su vacuna en su oficina de farmacia. En ese sentido, animo a la Administración a trabajar en protocolos como hemos trabajado recientemente para poder abastecer de esas vacunas a esos pacientes que acuden año tras año a nuestras oficinas de farmacia para adquirirlas. El Gobierno regional trabaja ya para que la atención presencial vuelva a los centros de salud y consultorios locales. Lo anunciaba el vicepresidente de la Junta en Segovia en respuesta a las concentraciones de este fin de semana en distintas localidades de la comunidad. Vamos a avanzar en ese camino en muy poco tiempo, probablemente en cuestión de días vamos a tomar o de horas decisiones a ese respecto, pero también tenemos que entender, y yo creo que es de agradecer, que la pandemia nos ha obligado a tomar unas decisiones de protección en la asistencia. Desde esta semana comenzarán a funcionar las llamadas Arcas de Noé, dedicadas para aislar a enfermos leves que no puedan guardar la cuarentena en casa. Van a ver el hotel que se va a habilitar en cada provincia. Por ejemplo, en Segovia será el Hotel Acueducto o en Valladolid el Hotel Roma. En Burgos el elegido es el Hotel Norte y Londres. Ahí está Luis Ángel Rozas.
El Hotel Norte y Londres de Burgos ultima los preparativos para adaptarse a un cambio en el perfil de sus clientes. A partir de esta misma semana dejará de alojar en sus 50 habitaciones a turistas que se acercan hasta la capital burgalesa o a clientes de empresa. En su lugar alojará a personas que hayan tenido una PCR positiva, asintomáticos o que tengan cualquier dificultad para llevar a cabo un aislamiento efectivo. Esta es la medida puesta en marcha por la Junta de Castilla y León, con 9 arcas de Noé, una por cada una de las provincias, para poder alojar a esas personas que tienen que estar aisladas y tienen algún problema para llevarlo a cabo. Nosotros dejaremos las sábanas, las toallas y la comida en su defecto en las puertas de las habitaciones y ellos serán los que lo introduzcan en la habitación. Y asimismo con la ropa sucia y bueno, pues con la basura que se pueda generar. Al final, pues nosotros lo que hemos hecho es, aparte de lo que nos recomienda la Junta, pues adoptar una serie de medidas como sacar casi todos los elementos decorativos, etcétera, incluso hasta los teléfonos, porque ya todos tenemos teléfono móvil y entonces solo dejaremos en caso de que una persona no tenga teléfono móvil. Comienza a funcionar la zona COVID en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Las obras se han realizado en tiempo récord. Se trata de que Zamora esté también preparada ante la posible llegada de más pacientes con coronavirus y con el fin de dar una respuesta rápida. La sala de espera de urgencias del Virgen de la Concha se convierte en zona COVID. Al espacio de 140 metros cuadrados se le ha equipado con 10 boxes para atender a los enfermos con coronavirus. 3 de ellos se destinarán a los casos críticos. Las camas además contarán con cabeceros especiales dotados de oxígeno y gases. Estas obras, que ya han finalizado, tienen una inversión de 640.000 euros. Esta zona comenzará mañana a ponerse en funcionamiento. Con el fin de facilitar una respuesta rápida a los posibles pacientes de COVID en los centros de salud, se han comenzado a instalar diferentes carpas exteriores. La última en montarse ha sido para la zona centro de Salamanca y espera comenzar a prestar servicio de inmediato. Esta carpa ha quedado instalada esta misma mañana por miembros de Protección Civil de Salamanca y comenzará a funcionar precisamente como espacio COVID en este centro de salud de la zona centro de Salamanca, en la Cuesta de Santi Espíritus. Se trata de un espacio destinado a la atención de los pacientes con coronavirus y también para la realización de pruebas test PCR para aquellas personas a las que les sea solicitada. Teniendo en cuenta que entramos en periodo otoñal, la carpa cuenta con 2 estancias, una perfectamente equipada para custodiar el material médico y otra con calefacción. Desde el viernes en España se han registrado más de 23.000 casos. Ha descendido levemente con respecto a los anteriores fines de semana. Además, a la cifra total de fallecidos hay que sumar 139 que han muerto por COVID en las últimas 72 horas. Desde el Ministerio de Sanidad han advertido que se acercan semanas duras. Salvador Illa ha insistido en que la política está en un segundo plano a la hora de tomar decisiones. No estamos haciendo política. Estamos trabajando desde la evidencia científica con las mejores recomendaciones técnicas para proteger la salud de los españoles. La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas que presentó un abogado a título personal contra el cierre de la Comunidad de Madrid. La decisión coincide con el primer día laborable de confinamiento perimetral. Daniel de la Fuente, ¿cómo ha transcurrido la jornada? Buenas noches, pues la jornada ha transcurrido con normalidad, sin grandes cambios en el transporte público y en el privado. De hecho, en los datos que nos ha facilitado Adif, este mediodía ya habían pasado por aquí más de 3.000 viajeros y el lunes anterior, en toda la jornada, lo hicieron unos 7.500. Eso sí, pocos controles a la espera de que la justicia dé luz verde a esa aplicación de las sanciones en caso de incumplimiento de estas medidas. Unas medidas que seguramente estarán mañana sobre la mesa en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo COVID-19 entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Primer día laborable con el confinamiento perimetral y la M30 ha amanecido con tráfico fluido tanto de entrada como de salida de la capital. Ya en la ciudad las retenciones las han provocado los controles de la policía, que de momento son informativos. Donde no hay controles es en la estación de Atocha. Allí los viajeros circulan con normalidad. La verdad es que de momento no me he encontrado ningún control. Yo he pedido un justificante, pero tampoco me he encontrado con nadie que esté por ahí vigilando nada, o sea que
No, nada de nada. Ni a la entrada a Renfe, ni por la calle, ni en ningún sitio. Y la afluencia de los trenes también como un día normal. No, todo igual, todo bien. Llegó mi hora. Bien, normal, sin mucha aglomeración. Yo la veo más o menos igual, ni más ni menos. Yo vine el viernes, vengo hoy, es más, yo diría que incluso hoy viene más gente. En el metro de Madrid tampoco se han notado las restricciones. No se podía guardar las distancias de 2 metros, no se podía. Tenía más gente de la norma. No se pueden las reuniones de más de 6, pero en el metro vamos 100 personas en un mismo vagón, es que no tiene sentido. Según datos facilitados por Metro, la afluencia de viajeros ha aumentado un 1% respecto al lunes pasado. Ya ven que la incidencia del COVID está golpeando a las grandes ciudades que toman medidas para frenar los contagios. Es también el caso de París o Nueva York, que ya han anunciado restricciones. El coronavirus asola Nueva York, que acumula más de 33.000 muertes. Cierran comercios, centros educativos y cualquier servicio no esencial desde este miércoles. Mientras el presidente Donald Trump mejora su estado de salud, hay que sumar un nuevo positivo en la Casa Blanca, el de la jefa de prensa. Los bares de París bajan la persiana, todos cerrados a partir de esta noche. Para frenar la escalada, el Ejecutivo reduce aforos en centros educativos y restaurantes. La situación empeora en Francia con cerca de 12.000 nuevos casos y 32 muertes en 24 horas. Italia alarga su estado de alarma hasta el 31 de enero. Además de esta prórroga, las mascarillas vuelven a ser obligatorias. Después de haber frenado la segunda oleada, el país sucumbe al coronavirus y alcanza ya las 36.000 muertes y los 330.000 contagios. Cerca de un centenar de padres se han concentrado a las puertas del Colegio Nuestra Señora del Pilar Padres Escolapios de Soria. Lo hacen tras recibir la negativa de la Junta a su solicitud de cambio de jornada de partida a continua. Aseguran que las entradas y salidas a las aulas se han convertido en un riesgo para sus hijos. Por ello piden al ente regional que recapacite y permita el cambio de manera excepcional mientras dure la pandemia, como una medida sanitaria más. Y estos padres de Burgos han votado hoy si siguen con la jornada partida en los centros o piden jornada continua como medida extraordinaria por la pandemia. Se entiende que así minimizan los riesgos de contagio al reducir las entradas y salidas del centro. Es un proceso excepcional, por lo que independientemente del resultado, el próximo curso volverán a la jornada partida. Otros alumnos, los de bachillerato del Instituto María Moliner, en Laguna de Duero, Valladolid, a quienes asignaron sin previo aviso el turno de tarde, se han vuelto a manifestar esta mañana para buscar una alternativa. Solicitan al Ayuntamiento la cesión de aulas prefabricadas, una opción que podría ser viable en 2 o 3 meses. Los profesores apoyan esta queja y desde dirección están dispuestos a cambiar el planteamiento y aceptar la propuesta si realmente hay una solución. 25.000 alumnos de la Politécnica de Valencia se han quedado sin clases presenciales. El motivo, el alto número de positivos que ha registrado uno de sus colegios mayores. Al menos durante una semana se van a realizar de forma telemática las clases. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha confesado esta mañana que esta situación representa un duro golpe. Centrar todos los recursos en el coronavirus provoca efectos colaterales en la investigación de otras enfermedades. Los fondos públicos se han recortado. Por ejemplo, en Salamanca, la mayoría de grupos se han quedado fuera del Plan Nacional de Investigación. El laboratorio de Ángel Hernández en la Universidad de Salamanca lleva años dedicado a luchar contra la leucemia. Su trabajo está centrado en conocer el papel de una proteína que es fundamental en el desarrollo de varios tipos de leucemia, pero se han topado con un enemigo peor. El recorte de fondos públicos los ha dejado sin su principal fuente de financiación. En los proyectos del Plan Nacional, los cuales acudíamos muchos equipos este año, yo creo que hemos sufrido el efecto colateral del COVID, es decir, los millones de euros que se han dedicado al COVID se tienen que haber restado de los proyectos generales. Por ejemplo, mi equipo no ha obtenido financiación en esta convocatoria, quedándonos al borde. Asegura que no es un problema aislado y que el recorte de fondos para investigación no COVID está poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos grupos de investigación. Se pueden truncar líneas de investigación muy valiosas simplemente por no conseguir una financiación. La ciencia no entiende de cortes. Tú no puedes dejar de financiar un grupo durante 2 años y luego darle dinero, porque en cuanto lo dejas de financiar la línea se muere.
tenemos que ser competitivos día a día. Este grupo busca alternativas en otras convocatorias competitivas que le permitan salvar el año. Aseguran que parar ahora sería un daño irreversible. Preocupación en Ávila porque buena parte de los opositores que a principios de noviembre realizarán sus pruebas de acceso a la policía lo van a hacer en otras provincias y no en la Escuela Nacional que habitualmente acoge estas pruebas. Cinco horas han estado reunidos esta tarde la ministra y los consejeros de Hacienda para abordar la financiación de las comunidades autónomas para el año que viene. El Gobierno garantiza que se va a recibir la misma cantidad que en 2020, pero desde la Junta dudan. Esperan a tener las cifras de reparto por escrito. $113.000 millones de euros se repartirán las comunidades autónomas en 2021, unos 2.000 millones menos que este año. Pero el Gobierno central asegura que serán más por los fondos extraordinarios contra la COVID y la desaparición de los límites de déficit y deuda, aunque sí existirá una tasa de referencia del 2,2%. Seguir inyectando desde el propio Gobierno de España parte de recursos y seguir dejando el déficit en manos del Gobierno de España. Esto significa que las cuentas de las comunidades autónomas, después de esta pandemia, van a estar seguro mucho más saneadas. Son líneas generales, los detalles se comunicarán por escrito y ahí es donde desconfía la Junta, porque hay que definir los criterios y de los que se ha hablado es de pérdida de PIB o número de parados y no de despoblación o dispersión. Lógicamente esto perjudicaría a las comunidades autónomas como la nuestra, que hemos perdido menos PIB que la media o que tenemos menos nivel de paro que la media, pero tenemos necesidades estructurales muy importantes, fundamentalmente relacionadas con nuestro desafío demográfico. Las comunidades sí saben que recibirán 10.000 millones de los 12.000 del Fondo REACT de la Unión Europea para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Dentix ha solicitado hoy concurso voluntario de acreedores tras no fructificar las negociaciones de venta a Vitalden. Dentix necesitaba entre 60 y 80 millones de euros para hacer frente a su deuda después de que el fondo KKR se retirara en febrero del acuerdo para convertirse en máximo accionista, alegando divergencias contables. La empresa ha demandado al fondo por el incumplimiento de contrato. La empresaria y amiga del rey, Corina Larsen, se ratifica en toda la información que consta en la investigación judicial a los negocios de Juan Carlos I. Asegura que el monarca traía a Zarzuela grandes cantidades de dinero en efectivo y que vio una máquina de contar billetes en el palacio. En una entrevista a un medio digital dice que los medios que aseguran que la fortuna del rey emérito es de 2.300 millones de dólares están en lo cierto. Soy Corina. Corina Larsen confirma desde un hotel de Londres todas las informaciones que se recogen en la investigación judicial sobre los negocios del rey Juan Carlos. Large sums of monies were transferred between Switzerland and Madrid. Un modus operandi que, según Corina, le proporcionaba dinero en efectivo que traía del extranjero a Zarzuela, donde disponía incluso de una máquina para contar billetes. I have seen it in the palace, in the cash room. It was astonishing. My jaw dropped. La amiga del rey Juan Carlos asegura que el monarca se sentía totalmente protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución y cree que los cálculos que han hecho varios medios estadounidenses sobre su fortuna podrían estar en lo cierto. According to the New York Times, they estimate the total fortune to be at $2.3 billion. Well, I'm sure these are publications that are quite serious. Apunta también a Felipe VI porque dice que es difícil separarse de algo de lo que se benefició toda la vida. Corina Larsen está imputada por la Audiencia Nacional por su relación con el excomisario Villarejo y sigue investigada por la Fiscalía Suiza. 2 semanas después de su ausencia en la entrega de despachos a los jueces, el rey visitará Barcelona. Será el próximo viernes, en un acto que compartirá con el presidente del Gobierno para entregar unos premios de economía digital. El Ejecutivo entiende que ya no hay motivos para que el monarca viaje a Cataluña y asegura que es una vuelta a la normalidad. El Ejecutivo y también el PSOE quieren dar normalidad a un acto que llega después de la falta de explicaciones claras de por qué se tomó esa decisión y en medio de una tormenta política que ha situado al Gobierno en una posición incómoda. Primero el ministro de Justicia en una entrevista radiofónica. No es ya el 1 de octubre pasado, la sentencia se ha dictado. Y después el PSOE tras la Ejecutiva Federal. Pues es bueno retomar la actividad
y que en esta ocasión vaya el rey acompañado del presidente del Gobierno. Han tratado de restar importancia al acto que Sánchez y el rey mantendrán este viernes en Barcelona, pero con él el Gobierno trata de pasar página a 2 semanas de vagas explicaciones. Hay decisiones que están muy bien tomadas. Del cuestionamiento de varios miembros del Gobierno, de una ofensiva de la oposición que provocó este tenso pleno en el Congreso. Respetar la libertad de expresión. E incluso de iniciativas en otros parlamentos, como la que este miércoles se debatirá en las Cortes de Castilla y León en apoyo a Felipe VI. También la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León ha emitido un comunicado de respaldo a la monarquía parlamentaria como garante de la estabilidad. PP y Vox no se fían de este movimiento de Moncloa. De este plan de Pedro Sánchez para politizar todo, incluso las más altas instituciones del Estado. A nosotros no nos engañan. Nosotros sabemos perfectamente que el Gobierno quiere acabar con la monarquía. Y desde Cataluña, lo primero que tendría que hacer es pedir perdón. Los socios de investidura del Ejecutivo siguen remarcando que la presencia del rey no es bienvenida. Está previsto que al menos 2 procuradores del Partido Popular no acudan mañana al Pleno de las Cortes de Castilla y León por estar pendientes de una prueba PCR a causa de un contacto estrecho. Tampoco se descarta que pueda faltar alguno más por este mismo motivo. Todos los procuradores tendrán que votar de forma presencial, aunque estas ausencias no variarán el equilibrio del Parlamento por un acuerdo interno entre los grupos. Mario Iceta, actual obispo de Bilbao, puede ser el nuevo arzobispo de Burgos. La Santa Sede ha aceptado ahora la renuncia que Fidel Herráez presentó el año pasado. Lo sorprendente es que lo haga justo meses antes de que se celebre el 8º centenario de la Catedral de Burgos, un acontecimiento con el que estaba muy comprometido el prelado. Condenados a penas de entre 14 y 19 años de cárcel, los 3 responsables del crimen en Salamanca de la narcotraficante conocida como La Amparo. El 7 de marzo de 2017 los 3 se presentaron en su vivienda acompañados de un niño de 10 años con el fin de robarle. La atacaron salvajemente con un cuchillo de grandes dimensiones y después prendieron fuego a su casa en la calle América, en Pizarrales, para borrar las huellas. Llega la hora de decirles adiós y lo hacemos con un artista salmantino. Venancio Blanco juega en casa y marida sus obras con las creaciones de otros genios como Miró, Picasso o Dalí. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web. Adiós. En el silencio de una sala vacía es cuando la obra del salmantino Venancio Blanco habla más alto. Aquí, parte de su creación gráfica y 12 esculturas de pequeño formato dialogan con un centenar de piezas de 60 creadores. Picasso, Chagall, Tapies, Dalí o Matisse. Todos ellos ejercieron una profunda huella en mi padre. Él me enseñó a valorarlos. Maestros de Venancio, pero también amigos como Guerrero o Rivera, incluso alumnos y continuadores de su obra. Es una sinfonía similar a la que plasmó el salmantino en esta novena dedicada a Beethoven. Líneas verticales y horizontales en equilibrio perfecto. Dialogan la figuración con la abstracción, dialoga la línea con la mancha. De Venancio, dibujos como este magnífico Adán y Eva y su correspondencia en bronce, o La suerte de varas en un excelente grabado de 1964, y esta pieza que es una genialidad de movimientos y volúmenes. Venancio, el artista, pero también el hombre. Nuestra responsabilidad como consejería, como gobierno, es precisamente poner en valor a todas estas personas que tanto han hecho por el arte. Moverse en esta exposición abierta hasta finales de diciembre es un viaje armónico, un camino de ida y vuelta y nuevamente de ida, un hermoso paseo por la libertad creadora.